Capítulo 17. Un cuervo solitario voló sobre el extenso campus de Beacon, ninguna parte de los terrenos escapaba a su escrutinio. Observó a los estudiantes corriendo a sus primeras clases del día, su mirada se detuvo en dos chicas en particular, una rubia, la otra de cabello oscuro y vistiendo una capa roja familiar mientras corrían riendo y bromeando con sus amigos. Una vez que desaparecieron en el edificio principal, el cuervo batió sus alas y ganó algo de altura antes de girar y planear en un arco en picado que lo llevaría alrededor de la torre distintiva de la escuela. Volando en picado hacia el frente de la escuela, el pájaro se detuvo para aterrizar en un techo adyacente, y de repente pasó de ser un cuervo a un hombre de cabello oscuro vestido con pantalones negros, una camisa gris de 2 tonos y una capa roja hecha jirones. Tenía los ojos de color rojo vino, una sombra perpetua de barba en la barbilla y llevaba una gran espada colgada de la parte baja de la espalda. Cada vez que regresaba a Beacon, el lugar le daba a Crow Branwen una nostálgica sensación de hogar. Durante 4 años había sido su hogar y le daba más sensación de hogar que los polvorientos campamentos de bandidos en los que había crecido. El único otro lugar que podía darle esa misma sensación era cierta cabaña en la isla de Patch, aunque ambos lugares también le recordaban cosas que había perdido. Cuando se trataba de su hermana Raven, esa división era inevitable sin importar cuánto había esperado que nunca sucediera. Ella creía demasiado en las enseñanzas de su tribu, mientras que él no creía ni deseaba pasar su vida entre asesinos y ladrones. Raven había comenzado a cambiar mientras estaban en Beacon, pero desafortunadamente ese cambio no se mantuvo. Una cosa había sido para ella abandonarlo a él y a sus amigos y compañeros de equipo, a su esposo, pero también abandonó a su propia hija y sin importar lo que hiciera Raven, incluso si ella cambiaba por completo y regresaba, él nunca podría realmente perdonarla por eso. Perder a Summer Rose había sido como perder una parte de sí mismo y aún le dolía todos estos años después. Ella siempre había estado allí para ayudar a uno de sus compañeros de equipo sin importar nada y siempre podía superar fácilmente la mala actitud o el mal humor de Raven. No lo había sorprendido en lo más mínimo cuando ella dio un paso al frente sin dudarlo cuando Raven se fue. Time necesitaba ayuda con Jan y Jan necesitaba una mamá y ella consiguió la mejor que podía tener. Tampoco se sorprendió cuando la situación llevó a Ty y Summer a juntarse y finalmente a tener a Ruby. Había amado a Summer, así que le dolía un poco, pero nunca había hecho nada por sus sentimientos. Siempre estaba paranoico sobre el efecto que su semblanza podría tener en quienes lo rodeaban y se preocupaba demasiado por ella como para permitir que la pusiera en peligro. Sin embargo, ser el tío genial y favorito de Jan y Ruby fue un trabajo bastante bueno y amaba a esos dos como si fueran suyos y no había nada que no haría por ellos. Habían pasado meses desde la última vez que los había visto y se alegró de ver que parecía que estaban bien. Pronto los alcanzaría. Le tomó un tiempo recibir el mensaje de Ozpin, el área en la que estaba trabajando era un poco una zona muerta para las comunicaciones la mayor parte del tiempo y la necesidad de mantenerse fuera del radar y lo más imperceptible posible significaba que no lo hizo. Muchas oportunidades para bajar la guardia. No podía permitirse el lujo de tener un momento de descuido, o la intervención inoportuna de su semblanza, solo para poder revisar los mensajes o hacer una llamada en su pergamino. Cuando finalmente pudo obtener privacidad segura y una buena señal de desplazamiento, se sorprendió al ver el mensaje de Oz y se sorprendió aún más de que le pidiera que rompiera con su misión cuando pudiera y regresara. El mensaje era un poco críptico, afirmando que si bien era importante, tampoco era un escenario de abandono de lo que estás haciendo y vuelve aquí ahora. Le tomó unos días poder desengancharse y escabullirse. Sin embargo, no pudo evitar preocuparse cuando regresó a Vale y encontró naves militares de Atlas patrullando los cielos. Tenía que ser algo oficial y, a menos que se equivocara en su suposición, lo más probable era que tuviera que ver con el próximo festival vital. Jimmy siempre estaba presionando para ser más proactivo sobre las cosas y tenía el mal presentimiento de que esto era parte de eso. Genial, justo lo que necesitaban, una demostración abierta de machismo atlesiano para que todos se preguntaran y se preocuparan por qué diablos estaba pasando. Sacó una petaca de su camisa y bebió un trago. Al menos había podido volver a llenarse con un whisky decente antes de regresar. Bueno, supongo que será mejor que no lo haga esperar. Volviéndose de nuevo a su pájaro, voló alrededor de la esquina del edificio principal a un lugar donde sabía que no sería observado, aterrizó y cambió de nuevo. Solo le tomaría un par de minutos caminar de regreso a la entrada y luego podría ir y averiguar por qué Ozpin lo llamó. Mientras tanto, en la oficina de Ozpin.
¿Hiciste qué? Ironwood preguntó con incredulidad. La sala estaba preparada para una reunión con la mesa y las sillas temporales y el servicio de café y té a un lado nuevamente. Si no fuera por la naturaleza delicada de las conversaciones en estas reuniones, sería más sencillo usar una de las salas de conferencias, pero casi no había posibilidad de que oídos no deseados lo escucharan en la oficina del director. Ozpin se sentó en su escritorio, bebiendo su siempre presente taza de chocolate caliente, mientras que Glinda se sentó a su izquierda con indiferencia bebiendo una taza de té. Ichigo y Yoruichi se sentaron en el extremo opuesto de la mesa, ambos tomando tazas de café. Ironwood estaba parado en las ventanas a la derecha de Ozpin y, por supuesto, eran los dos dioses de la muerte a los que se dirigía. Yoruichi suspiró. Siempre odió repetirse. Reclutamos a Neo para que sea nuestro informante. El general se masajeó el puente de la nariz. ¿Y qué te hizo pensar que esto era una buena idea? Ella trabaja para un ladrón y un estafador, podría estar engañándote. Ella resopló burlonamente. Dame un poco de crédito, general, no soy nuevo en esto. Torchwick se considera un sobreviviente, dijo Ichigo. Cinder le ofreció suficiente dinero para que ignorara sus instintos de supervivencia y pronto se encontró en un aprieto. Si no cumple con su parte del trato, se verá reducido a un montón de cenizas. Está dispuesto a causar caos, especialmente si eso significa que puede beneficiarse de ello, pero incluso él no habría ideado un plan como el tren de Mountain Glen o lo que sabemos que es probable que venga. Sin una salida a la vista, continúa con el plan de Cinder y espera que ella no decida matarlo de todos modos. Era la única opción de supervivencia que tenía abierta para él. Al estar bajo custodia y contarme todo, obtuvo una salida de su control y obtuvo una forma alternativa de sobrevivir. Yoruichi dijo. Puede que sea un criminal, pero al igual que cualquier otra persona, está bajo la protección de la ley del país y ha cooperado y confirmado muchas cosas. Neo respaldó todo eso, incluida la parte de que se atraparon en su trato con Cinder. Trató de advertir a Torchwick, pero el atractivo de tanto dinero era algo que él no podía resistir. Ella también quiere estar fuera de la sombra de Cinder, continuó Ichigo. La mala identidad falsa y la posibilidad de ser reconocido por alguien del equipo Ruby, incluso si podría haber sido remoto debido a su disfraz, era solo una parte de la razón por la que estaban tratando de cambiar esto con ella fuera del campus, pensando que su ausencia no sería posible. No se debe tener en cuenta. No quiere estar cerca de Cinder. Estaba lista para aparecer cuando fuera necesario, pero al igual que Torchwick, era la única opción real que tenía. Entonces, ¿cómo lograste que ella aceptara? Preguntó Ozpin. Miedo e intimidación, respondió fácilmente Yoruichi. Es un lenguaje que tanto Torchwick como Neo entienden. Aunque, dado que Neo estaba aquí y no en una celda de la cárcel, tuvimos que ir un poco por encima para asegurarnos de que el punto se transmitiera, alto y claro. ¿Qué hiciste? Preguntó Glinda, con un poco de temor en su voz. Le mostramos que hay un monstruo más grande que Cinder, sonrió Yoruichi. Se encontró con Ichigo en su forma Ollou. Sacó su pergamino y sacó una imagen y luego se la entregó a Glinda. La pobre mujer jadeó y casi lo dejó caer. ¿Este eres tú? Le preguntó a Ichigo. Lo es, respondió. Si tuviera que transformarme aquí para mostrarles que la salida de energía volaría la torre y tal vez más que eso. Anoche usé una garganta para ir a Badlands para transformarme, luego regresé a la arena antes de que Neo y Yoruichi llegaran. Allá. Glinda le entregó el pergamino a Ozpin y él también se sobresaltó. Una vista aterradora de hecho, dijo. Ella debe haber estado aterrorizada. Le entregó el pergamino a Ironwood. Los ojos del general se agrandaron. Aún así, siempre escéptico, le dio a Ichigo una mirada incrédula. Si estás dispuesto a pasar por la garganta, puedo llevarte a algún lado para una demostración en vivo, lo desafió a la ligera. Eso no será necesario, dijo el general llanamente. Era obvio que recordaba cómo se sentía ese vacío cuando Ichigo les había demostrado que todo era real y que no tenía grandes deseos de experimentarlo de nuevo y especialmente no desde adentro. ¿Fue suficiente esta intimidación para obtener su cooperación o también le ofreciste algo? Yoruichi estuvo tan tentado de decirle que les había ofrecido a Neo y a Roman algo escandaloso que probablemente haría explotar la cabeza del general, pero contuvo sus instintos traviesos. Les dije a ambos que investigaría qué consideración se podría hacer en su nombre por su cooperación, pero también les dejé en claro que no deberían hacerse ilusiones por nada demasiado sustancial.
Hicieron sus camas ellos mismos y solo tendré que mentir en ellos. No saber en ese momento que estaban participando en un eventual complot real del fin del mundo probablemente no tendrá mucho peso. ¿Preocupado de que les íbamos a dar las llaves del reino general?, preguntó Ichigo. Ironwood suspiró. Cuando se trata de ustedes dos, nunca sé qué pensar. Me encanta ser impredecible, gorjeó. También tenemos otro tema que discutir. ¿Qué es?, preguntó Ozpin. Emerald y Mercury estaban explorando a otros estudiantes ayer, comenzó. 2 de los estudiantes del general, creo. Los seguí todo el camino a través de los terrenos hasta el muelle aéreo y los estudiantes se subieron a un transbordador arlesiano. Una chica tenía la piel oscura y el cabello azul, la otra era de piel pálida y tenía el cabello casi del mismo color. Mismo color que el de Ichigo. El general ocultó bien su reacción, pero cuando estás entrenado para ver incluso el más mínimo cambio en el comportamiento de una persona, era fácil de detectar. Sus músculos faciales, particularmente en la mandíbula y alrededor de los ojos, se tensaron un poco y su postura se volvió un poco más recta. Creo que puedo saber qué estudiantes son esos, dijo. Así que parece que Cinder todavía está recopilando información para hacer las parejas que quiere establecer. Sí, estuvo de acuerdo Yoruichi. También noté algo sobre la chica de cabello naranja que sé que Mercury también notó. La postura de Ironwood se volvió un poco más rígida. ¿Y qué sería eso?, preguntó Ozpin. Las chicas tuvieron que salirse del camino en un punto para evitar a otros estudiantes y cruzaron un terreno que había sido suavizado por la lluvia. La chica de cabello naranja dejó una huella que era más profunda que la de su compañero, significativamente más profundo, por una medida de 2 o 3 pulgadas. Una impresión que es mucho más profunda de lo que alguien de su tamaño y constitución debería haber sido capaz de dejar. Además, tenía una manera un poco rígida en la forma de caminar, pero eso puede o no significar nada. El general se veía cada vez más incómodo. Sentí su energía espiritual y estuvo bien, excepto que no tenía la misma sensación que todos los demás tienen sobre cómo se conectan su alma y su cuerpo. Nunca antes había sentido algo así. Creo que recuerdo haber visto a esta chica en el baile, dijo Glinda. Sí, coincidió Ozpin mientras volvía su mirada directamente hacia el general. Estaba acompañada por un par de tus soldados. ¿Quién es ella? No creo haber oído su nombre. Glinda ya estaba en su pergamino, sin duda buscando en la lista de estudiantes visitantes, lo que provocó que el general dejara escapar un suspiro casi imperceptible antes de responder. Su nombre es Penny Polendina. ¿Como en el doctor Pietro Polendina?, preguntó Ichigo. ¿Lo conoces?, preguntó Ironwood. No realmente, respondió. Sabemos de él, al menos tanto como cualquier otra persona. Nos encontramos con él en Mangle una vez. Hubo un accidente en la calle frente a su clínica y ayudamos a mover a alguien adentro para que pudiera atenderlos hasta que llegó la ayuda. ¿Esta chica es su hija?, preguntó Glinda. Nunca había oído que tuviera familia. James parecía estar en el lugar otra vez, pero lo rescataron cuando el ascensor sonó y las puertas se abrieron. Cuando Crow salió, todo lo que estaba a punto de decir se olvidó cuando se detuvo en seco. Esperaba ver a Oz, Glinda y Ironwood, pero no a los otros dos. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?, preguntó. ¿Cuánto tiempo sin verte, Crow?, gorjeó Yoruichi. Veo que tus cejas volvieron a crecer. Salem. Alguien estaba matando a su Grim. Bueno, alguien siempre estaba matando a su Grim, esa era la naturaleza de la lucha por sobrevivir en este mundo. Más específicamente, alguien estaba matando a su Grim en grandes cantidades en las cercanías de Mountain Glen. Había estado haciendo que un flujo constante de Grim se dirigiera allí para ayudar a Cinder en su plan. Por supuesto, eso también significó un aumento notado en los ataques en los asentamientos fuera de los reinos, pero nadie pareció detectar un patrón en sus movimientos. Al menos, no hasta hace poco. Los propios líderes del reino no habían notado que un número considerable de criaturas oscuras en realidad iban a un lugar específico, pero alguien más abajo en la cadena aparentemente sí lo había hecho. Había enviado a videntes para monitorear la migración y todo había progresado como debería. Los Grimm se reunían alrededor del asentamiento fallido y esperaban su momento y esperaban la ola de negatividad que Cinder crearía desde Vale para señalar su momento de atacar. Comprobando un día había demostrado que todo estaba bien. Verificar nuevamente un par de días después mostró que una gran cantidad de Grimm se habían ido.
Había hecho que los orbes flotantes se movieran por toda el área para tratar de encontrar a dónde habían ido. No había señales de que se hubieran mudado a otro lugar por alguna razón y era muy poco probable que la desobedecieran. Todos los Grimm que se encontraron eran recién llegados, los que ya deberían haber estado en el área simplemente se habían ido como si nunca hubieran estado allí. A los videntes les había llevado un par de días ver algo. Una figura vestida de blanco apareció por la noche y comenzó a eliminar a todos los Grimm en el área alrededor del asentamiento en ruinas. Se estaba moviendo demasiado rápido para que los videntes pudieran verlo claramente y, a menos que no supiera, parecía saber que estaba siendo observado. Si sus observadores se acercaban demasiado en su esfuerzo por tener una mejor vista, eran rápidamente destruidos. Quienesquiera que fueran, parecían aparecer todas las noches y estaban logrando mantener a los Grimm fuera de Mountain Glen y habían creado un perímetro de casi 1 milla que era su zona de muerte. Sumado a esto estaba el hecho de que los Grimm dudaban en aventurarse más cerca y eso no debería haber sido posible. No fue solo porque les había ordenado que fueran allí, sino que lo que residía en esa montaña debería haberlos atraído allí sin pausa. Lo único que debería hacer que el Grimm se detuviera así es una amenaza superior, pero esta figura de blanco nunca había mostrado mucho poder manifiesto de ningún tipo más allá de su increíble velocidad y el destello ocasional de su espada, al menos no esa de ella. Los videntes habían sido testigos. Parecía preferir matar de cerca. Sobre todo, era desconcertante y ese no era un sentimiento que le gustara. El hecho de que Grimm estuviera un poco más lejos no obstaculizaría el plan de manera significativa y la figura de blanco no parecía interesada en expandir la zona despejada en gran medida. No sintió la necesidad de enviar a ninguno de sus subordinados a investigar, había cosas más importantes que vigilar. No había escasez de Grimm después de todo y no había señales de que algo estuviera mal con el plan en sí. Ella podría dar nuevas instrucciones a los videntes para que permanezcan fuera de la vista y traten de obtener una mejor vista de este individuo. Este no era el primer caso en el que se había eliminado un gran número de Grimm en circunstancias cuestionables o desconocidas. Durante los últimos cientos de años, desde su ruptura con Ozpin y la muerte de sus hijos, había estado secuestrada en el territorio del dios de la oscuridad y rara vez se aventuraba a salir. Había vagado y visto suficiente del mundo para sus innumerables vidas y prefería la soledad para planear y experimentar con los Grimm. A través de los subordinados que reclutó, se enteraría de las condiciones del mundo exterior y durante los últimos 300 o 400 años se había enterado de algunas matanzas masivas de Grimm. Los sitios de todas las grandes anomalías geográficas del remanente, por ejemplo. Cada uno de ellos supuestamente había sido causado por medios que no eran naturales y había historias dispersas de que 2 individuos habían sido los responsables de ellos. Le resultó difícil de creer, ya que las 2 personas más poderosas, las personas que aún podían ejercer el poder de la magia y enfrentar ese nivel de destrucción si así lo deseaban, eran ella y Ozpin. Había dado instrucciones a sus subordinados para que visitaran los sitios y mantuvieran los ojos y los oídos abiertos, pero poco resultó y sin grandes revelaciones de ningún tipo para explicarlo, dejó de ser un asunto de gran interés. Desde entonces, ha habido historias periódicas, nuevamente de 2 personas, que se enfrentan y destruyen grandes hordas de Grimm, o se enfrentan al Grimm más grande y antiguo que pudieron encontrar. Ese persistió hasta el día de hoy. Era muy posible que tal vez hubiera un par de cazadores poderosos que se creían asesinos de gigantes. También era igualmente posible que fueran más de 2, o que todo fuera exagerado. Incluso si fuera cierto, todavía había muchos viejos y poderosos Grimm en todo el mundo e incluso si no los hubiera, la gran cantidad de Grimm lo compensaría muchas veces. Por otra parte, había recibido informes de que parecía haber un pequeño problema con respecto al colmillo blanco en Vale. Alguien los había estado acosando durante las últimas semanas, interrumpiendo sus operaciones en la ciudad y haciéndoles más difícil reclutar nuevos miembros. Uno de sus subordinados, el tecnológicamente brillante Arthur Batts, le había mostrado una serie de vídeos que se habían lanzado al público a través de Internet, el último que mostraba a alguien literalmente abofeteando al líder de la célula de Fangs Vale, Adam Taurus. En otras circunstancias, a ella no le importaría mucho, pero Tauro y su facción eran una parte integral del plan de Cinder y las posibles interrupciones no eran bienvenidas. Ya había habido un inconveniente relacionado con el tren de Mountain Glen, aunque incluso en caso de falla, todavía había tenido un propósito útil, pero no el más impactante para el que había sido diseñado. Tauro y su grupo habían ido a parar a alguna parte, o al menos esa era la inferencia.
No podía verlo abandonando la oportunidad que se le había dado de asestar un golpe a la sociedad humana, pero le gustaría tener alguna seguridad de que todavía estaba comprometido. Tal vez haría que Arthur o Ace husmearan un poco para ver qué podían averiguar. No quería hacer ningún tipo de contacto directo con Cinder, la operación se llevaría a cabo sin supervisión directa y si Cinder era competente, no debería haber necesidad de comunicaciones directas o actualizaciones. Aún así, no estaría de más confirmar que Tauro todavía estaba a bordo. La humillación que había sufrido debería haberlo hecho aún más enojado, más comprometido e incluso más peligroso. En todo caso, podrían tener que preocuparse de que él salte el arma. Bueno, pasaría lo que pasara. Le había dado a Cinder rienda suelta para dirigir la operación y dependería de ella adaptarse si fuera necesario para asegurarse de que se cumplieran los objetivos previstos. Se aseguraría de que hubiera suficiente esgrima en el área para ayudarla a lograr esos resultados. Todo lo demás estaba en sus manos y conocía las consecuencias del fracaso. Tarde, arena principal de entrenamiento de combate. El profesor Ozpin se dejó caer en el asiento con un plop poco característico. Sus hombros se hundieron mientras miraba la serie de objetivos que apenas había sido capaz de tocar. El borde de uno ardía un poco y otro tenía una pequeña cantidad de hielo adherido. Su concentración y, por lo tanto, la fuerza de su magia y su habilidad para apuntar estaban muy mal esta noche. Realmente debería haber pospuesto esta práctica para la noche. El día había sido algo agotador, pero sabía que no iba a reconstruir su fuerza y habilidad para usar la magia si no practicaba. Poco después de la llegada de Crow y de que Glinda se fuera para atender sus clases, habían pasado el tiempo hasta el final del almuerzo explicando quiénes y qué eran Ichigo y Yoruichi y qué había sido el mundo. No hace falta decir que fue mucho para Crow asimilar, pero el hombre había visto y sabía de muchas otras cosas que también eran bastante fantásticas y difíciles de creer, y él tenía una mente más abierta que James, por lo que no le había costado mucho. Mucho para convencerlo. Por la tarde, Ichigo y Yoruichi se habían ido a dar su clase y James regresó a su barco para atender sus deberes y eso los dejó solos a ellos dos para la conversación bastante dura y desagradable para revelar toda la verdad con respecto a él mismo y Salem. No fue más agradable de lo que había sido cuando se lo contó a los demás y en algunos aspectos había sido peor dado el nivel de compromiso de Crow con él y esta causa y las razones por las que se había unido a ella. Nada de eso había sido fácil de escuchar para el hombre. ¿Practicando un poco?, preguntó Yoruichi, haciéndolo sobresaltarse. Ainawa, llamó, envolviendo un objetivo en cuerdas amarillas de energía. Sho. Otro fue derribado varios pies. Debe haber estado sumido en sus pensamientos si no me escuchaste entrar. Bueno, eres un experto en sigilo, respondió. Cierto, pero no estaba tratando de ser sigilosa, dijo mientras se apoyaba en la baranda frente a él. Byakurai. Apuntó a otro objetivo y una fina corriente de energía salió de su dedo y atravesó el objetivo. Esos dos últimos en realidad funcionan un poco mejor de cerca y son realmente útiles en una pelea cuerpo a cuerpo. Ella lo miró por un momento. Así que supongo que se supone que esto es en parte práctica, en parte distracción. La conversación con Crow no fue tan bien. Quizás fue un poco más comprensivo en general que James al principio, respondió. Pero Crow depositó mucha confianza en mí a nivel personal en él, por lo que, como pueden imaginar, esa confianza se ha dañado gravemente. No puedo decir que lo culpe por sentirse así. ¿Escuchó toda la explicación o se fue antes del final? Ella preguntó. ¿Escuchó todo eso?, respondió. ¿Cuál puede ser el aspecto más positivo de la situación? Pero el tiempo dirá si importa. Pensamos que podría haber estado nervioso por todo el asunto, le dijo. Especialmente porque parece ser su agente de campo principal, por lo que planeamos hablar con él nosotros mismos, tal vez controlarlo un poco si es necesario, como hicimos con el general. Ichigo está buscándolo y no debería tener ningún problema para rastrearlo. Abajo. Ojalá hubiera visto una manera de hacer las cosas de manera diferente, se lamentó. O al menos visto la tarea que acepté tan apresuradamente por lo que era desde el principio. Hiciste lo que sentiste que tenías que hacer, bien, malo de otra manera, dijo. Por mucho que odie la frase, es lo que es. Todo el lamento y el arrepentimiento del mundo no lo van a cambiar. Un dios decidió aprovechar tu estado emocional para que emprendas una tarea, así que él podría calmar su culpa por lo que él y su hermano habían hecho. Para jugar al abogado del diablo y para ser justos, trató de advertirme que Salem no sería la misma mujer que había conocido, dijo con una sonrisa autocrítica.
Ella medio sonrió. No eres el primero y no serás el último en atacar de cabeza a una mujer y terminar enredado en las consecuencias de tu problema. Él sonrió un poco ante su humor. Desafortunadamente, mi enredo ha resultado ser bastante serio. Ciertamente, el dios de la luz tardó lo suficiente en venir a ti con su oferta, dijo. A menudo me he preguntado sobre el momento y si tiene algún significado, dijo. Dondequiera que yo estaba no había sentido de conciencia de ningún tipo hasta que el dios de la luz vino a mí. Cuando regresé en mi primera reencarnación, la humanidad estaba en un estado de progresión que estaba quizás un poco más adelante de lo que estaba cuando tuve originalmente murió. Supongo que podría haberme visitado poco después de que se fueran y reencarnarme más tarde, o vino a mí más tarde y me envió poco después. No hay forma de saberlo. De cualquier manera, no tendría sentido enviarte de regreso hasta que la vida humana haya regresado al mundo, reflexionó. Pero, ¿cómo volvió la vida? Si se fueron y prometieron no volver nunca hasta el momento del juicio cuando se juntaron las reliquias, entonces, ¿cómo volvió a ser la vida? ¿Dejaron algo atrás o crearon alguna condición en la que sucedería y no han estado apareciendo de vez en cuando para ver qué está pasando y tal vez entrometiéndose un poco? ¿Crees que en realidad nunca se fueron? Cuestionó. Creo que lo hicieron y su intención era mantenerse alejados hasta que los volvieran a llamar, dijo. Pero tu situación por sí sola es prueba de que el dios de la luz no se mantuvo alejado. Hizo su trato contigo por la culpa que sentía por lo que él y su hermano habían hecho. Luego están los ojos plateados. Nos dijiste que él tenía ojos plateados y especuló que podría haber sido un regalo que dejó atrás. Si la gente ya no podía usar magia y él también se sentía culpable por eso, ¿por qué no dejar algo atrás para ayudar a la gente a luchar y sobrevivir contra el Grimm? La humanidad podría unirse detrás de estos campeones y luchar contra la oscuridad que los amenaza a todos. La seguridad y la prosperidad promueven un sentido más fuerte de buena voluntad y unidad. ¿Qué hay del dios de la oscuridad entonces? Preguntó. Si el dios de la luz de hecho eligió permanecer involucrado a pesar de lo que dijeron, entonces es muy poco probable que su hermano se hubiera quedado de brazos cruzados y lo hubiera permitido. Ciertamente no lo habría hecho, estuvo de acuerdo. La historia de los intentos de Salem de traerte de vuelta muestra que el dios de la oscuridad sintió que se llevó la parte corta del trato que hizo con su hermano por su esfuerzo cooperativo de traer vida a este mundo. Si pensaba que su hermano estaba engañando al juego, es posible que se haya inclinado a hacer trampa de inmediato. Podría impulsar la creación de más Grimm, o variedades nuevas y más temibles, o podría introducir otro elemento aparentemente aleatorio. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cuál fue una de las cosas más destacadas que fue diferente en el mundo después de que el dios de la luz te envió de regreso en comparación con tu vida original? Ella preguntó. La humanidad había descubierto Dust, sus ojos se abrieron como platos. Los faunos. No había faunos en el mundo durante mi encarnación original como Oz. El polvo se producía naturalmente y aún no se había descubierto, dijo. En la energía del polvo, Ichigo y yo podemos sentir los diferentes tipos de energía espiritual dentro de él, así que tiene que ser un subproducto del cataclismo. De hecho, todo este mundo se parece mucho a los reinos espirituales para nosotros, mucho más. Más de lo que se siente como lo que llamamos el mundo de los vivos. Definitivamente es una combinación de ambos. Sin embargo, parece un poco extraño que cuando devuelvan la vida a este mundo después de destruirlo, introduzcan una nueva forma de vida que no había estado aquí antes. Y con los seres humanos, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo, siendo propensos al miedo y la superstición cuando se encuentran con lo desconocido, reaccionan negativamente, dijo rotundamente. Subyugaron y encarcelaron a los Faundus, a veces saliendo y persiguiéndolos activamente. Durante mucho tiempo se dedicó poco esfuerzo a tratar de entenderlos o llevarse bien con ellos. Tanto es así que, incluso hasta el día de hoy, las relaciones entre humanos y faunos siguen muy fracturadas a pesar de los avances que se han hecho, concluyó. No es exactamente una señal de relaciones armoniosas el día del juicio final. Es una teoría de la que hemos hablado Ichigo y yo. Ciertamente no tenemos nada que la respalde y podríamos estar completamente dispuestos a almorzar sobre esto, pero considerando las acciones que God of Light asumió que podría ser una posibilidad. Little Brother no suena como el tipo que deja que Big Brother tenga una ventaja. Lamentablemente, dado lo que sabemos, parece una teoría plausible. Él suspiró.
Y supongo que no estaría fuera de lugar que un dios de la destrucción hiciera algo tan moralmente reprobable como crear una raza de seres para ser utilizados de una manera tan horrible. Después de todo, no tuvo reparos en destruir a toda la raza humana solo para darle una lección a Salem y castigarlos por un ataque que no tenía ninguna esperanza de dañarlo. No puedo decir mucho sobre el dios de la luz que le permite salirse con la suya, se burló. Tener una conciencia culpable por eso más tarde no comienza a compensarlo. Desde que tú e Ichigo nos contaron su historia, hay algo sobre lo que me he estado preguntando, dijo Ozpin. Kisuke y yo también lo hemos discutido, pero tengo que preguntarme si los hermanos sabían que ustedes dos estaban aquí. Hemos estado pensando en eso también, admitió. Tal vez nuestras energías se mezclaron con las del resto del mundo. El cataclismo habría producido una masa inconmensurable de energía espiritual. Por poderosos que seamos nosotros dos, debería haber sido una mera mota en comparación con el todo. Kisuke cree que es una gran posibilidad, le dijo. Lo más probable es que realmente no haya nada en el camino de un mundo discernible aquí y el hermano le dio forma y él ve las posibilidades de que descubran que ustedes dos son escasos. Ella sonrió, sabiendo cómo pensaba Kisuke. Pero existe la posibilidad de que lo supieran, y si lo supieran, ¿por qué no hicieron nada? Eso pone en duda por qué nos tomó tanto tiempo despertar. No tenemos idea de cuántos miles o millones de años pueden pasar. Han pasado antes de que los dioses se involucraran aquí, o incluso cuánto tiempo pasó entre entonces y cuando despertamos. Ni siquiera sabemos realmente cómo pudimos sobrevivir. Ichigo tenía un poder inmenso incluso entonces, pero no sé si podría habernos protegido o sostenido durante un período tan largo de hibernación, o animación suspendida, o lo que sea. Quizás fuiste sostenido por la energía espiritual del mundo mismo. Él sugirió. Ella se encogió de hombros. Podría ser. Aún así, la pregunta sigue siendo, ¿por qué tomó tanto tiempo? Las cosas estaban bastante confusas y fuera de control cuando nos despertamos, pero no podemos recordar nada que sugiera que alguien o algo específico nos despertó. La otra cara de eso la moneda es que tampoco sabemos si nos mantuvieron dormidos cuando ya deberíamos habernos despertado. Eso debe ser desconcertante, dijo con el ceño fruncido. Lo es, admitió ella. Si nos mantuviéramos dormidos, la pregunta es ¿por qué? No habrían tenido forma de saber quiénes o qué éramos o si inclinaríamos la balanza en la dirección de lo que cualquiera de ellos quiere de esto. Si los mantuvieron dormidos a los dos, tal vez fue por esa cualidad tan desconocida, sugirió. O, tal vez, cualquiera que sea la energía que los protegió a ustedes dos desde el cataclismo en adelante, fue algo que no pudieron superar y no tuvieron más remedio que dejarlos en paz. Demasiadas preguntas con demasiadas posibilidades y ni siquiera una pista o una pista para continuar. Ella dejó escapar un suspiro de frustración. Como alguien que se especializa en llegar a lugares y descubrir cosas, ¿tienes idea de lo frustrante que es eso? El dilema de la curiosidad y el gato, supongo, respondió alegremente. Algo así, se rió entre dientes. Supongo que debería intentar practicar de nuevo, dijo, levantándose de su asiento. ¿Te importaría unirte a mí? Claro, respondió ella. Sabes, además del nivel de poder, dado que tu imaginación es la base de qué tipo de cosas puedes hacer con tu magia, deberías poder imitar algunos de nuestros kidos sin mucha dificultad. Especialmente los más simples. Bueno, entonces intentémoslo, ¿de acuerdo? Un bar en el centro de Vale. No era un antro de alta gama, pero tampoco era el peor antro de la ciudad. Estaba en algún lugar en el medio con una decoración cómoda y cálida y era un establecimiento generalmente tranquilo con música que sonaba suavemente en el sistema de sonido. Era casi más una atmósfera de club social donde la gente podía venir y beber y tener conversaciones sin tener que ser escuchado por una banda ruidosa o clientes estridentes. También era un buen lugar si estabas cavilando y querías estar solo con tus pensamientos. El dueño era un ex cazador que agradecía la tranquilidad y la calma de su retiro y entendió la necesidad de un lugar como este. Hizo un buen negocio. Crow estaba sentado en una mesa en la esquina trasera, encorvado sobre esa mesa con los ojos fijos en el vaso medio vacío entre sus manos. Teniendo en cuenta todas las cosas que le habían dicho hoy, era sorprendente que no se estuviera cayendo de la silla borracho, pero eso pudo haber sido lo que le impidió establecer un nuevo récord de velocidad para quedar borracho. Tenía tantas cosas en la cabeza que estaba pensando más que bebiendo. Estaba solo en su cuarto. Ni siquiera sentí un leve zumbido todavía.
Primero, descubre por qué Remnant era el nombre perfecto para este mundo, y descubre que la mujer a la que trató de beber para obtener información y el tipo que resulta ser su esposo, son inmortales y los últimos supervivientes del mundo. Mundos, eso solía ser. Ella era un dios de la muerte, y él era eso y algunas cosas más. A lo largo de los años, había oído historias sobre una pareja que perseguía al mayor, más viejo y más desagradable de los Grimm, pero siempre había pensado que se trataba de cuentos chinos. También había escuchado historias sobre algunos de estos Grimm, contadas por viajeros y personas que habían reubicado asentamientos debido a ellos, tantas superposiciones que creía que muchas de ellas eran legítimas. Tenía algunos confirmados por Unsmen que habían sido lo suficientemente tontos como para intentar matar a esos Grimm y apenas pudieron escapar con vida. Incluso se dirigía hacia un pantano en Mistral donde se informó que un rey Taijitu realmente enorme reinaba supremo, después de haber escuchado que este par de rumores lo perseguían. Estaba a millas de distancia, volando allí en su forma de cuervo cuando vio una enorme columna de humo negro que se elevaba y se alejaba con el viento. Para cuando llegó, lo último se estaba desvaneciendo y estaba claro en el sitio que había habido una batalla, pero no había señales de Grimm o quién lo mató. Hubo mucho menos daño de lo que esperaba para una batalla contra una criatura así. Escuchar que el mundo solía ser otra cosa y sentarse cara a cara con dos supervivientes inmortales no era suficiente. Oh, no, Ozpin tuvo que contarle las partes no contadas de su historia y darle la vuelta a su mundo justo después de haberlo puesto patas arriba. Otro cuento de hadas que era cierto, Salem era el antiguo amor de Oz, y para hacerlo aún mejor, la bruja era jodidamente inmortal. Además, después de descubrir que no podía matarla, Oz no tenía un plan para lidiar con ella. Desde ese momento, había sido un intento de contenerla frustrando sus planes y asegurándose de que no pudiera poner sus manos en las reliquias. Todas las vidas que se habían arriesgado y gastado en la cruzada para librar al mundo de Salem, las personas que habían luchado, creyendo falsamente que tenían una oportunidad, que se estaban acercando al día en que Remnant estaría libre de ella, ¿Verano lo sabía? Fue a su muerte sabiendo que Salem era inmortal o ignoraba ese hecho como todos los demás, y solo se enteró en el momento de su muerte. Apuró el resto de su bebida y miró hacia arriba para indicarle al cantinero otra, solo para encontrar a Ichigo parado allí, otra bebida para él en una mano y una botella de cerveza en la otra. Parecía que te vendría bien otro, dijo, dejando la bebida frente a él antes de tomar asiento, sin invitación, al otro lado de la mesa. ¿Qué estás haciendo aquí? Crow preguntó, no del todo feliz de que ahora tenía compañía. Probablemente sea un dolor en tu trasero a juzgar por la expresión de tu rostro, respondió Ichigo con una sonrisa. Crow gruñó. Bueno, después del día que he tenido, sigues comprando y puede ser un dolor de cabeza tan grande como quieras. Trato hecho, estuvo de acuerdo Ichigo. Y te prometo que no te afeitaré las cejas si te desmayas. Eso no fue gracioso, ¿sabes? Se quejó Crow. Ichigo se encogió de hombros. Ella pensó que era hilarante. Esa mujer es un puñado, ¿no es así? Crow supuso. 2, y algo más, respondió Ichigo con una sonrisa. Solo una de las muchas cosas que amo de ella. Crow tomó un sorbo de su bebida. ¿Sabes? Solía pensar que descubrir que la historia de los dos hermanos era cierta era lo suficientemente increíble, pero ahora están ustedes dos. Entiendo ese sentimiento, dijo Ichigo. Pasé de ser capaz de ver los espíritus de los muertos desde que tengo memoria, a descubrir de repente que Shinigami realmente existía. Luego descubrí un montón de otras cosas alucinantes. Nada como descubrir que eras una parte importante de los planes retorcidos de algún tipo incluso antes de que nacieras. Por supuesto, mucha de la mierda que descubrí llegó tarde en el juego después de que ya había estado peleando. Al igual que Yoyoz, parece, dijo Crow con amargura. Si hubieras sabido lo que sabes ahora cuando Ozpin reclutó tu ayuda, ¿habría hecho una diferencia? Preguntó Ichigo. ¿Te habrías unido de todos modos buscando una manera de ganar o habrías seguido tu camino y hecho otra cosa? ¿Cómo diablos se supone que voy a responder eso ahora? Crow preguntó irritado. Ese barco ya ha zarpado. Lo único que es realmente diferente y relevante entre lo que te dijo entonces y lo que te dijo hoy es que Salem es inmortal, explicó Ichigo. Todos los demás factores son iguales o tienen poca importancia. Ese es un factor muy importante, respondió Crow. Sí, lo es, pero tampoco significa que simplemente te acuestes y te rindas, dijo Ichigo.
Ya sea que estuviera peleando contra Shinigami o Arrancar, estaba peleando contra seres con los que no tenía por qué cruzar espadas. Sabía que estaba muy superado, pero si no peleaba contra ellos, la gente que estaba tratando de salvar moriría. Fue que me descuartizaron demasiadas veces para contar y morí 2 veces. Crow lo miró con incredulidad. Lo explicaré más tarde. He estado en el infierno y tampoco debería haber sobrevivido. Cuando derroté a Aizen, él era un ser trascendente impulsado por un artefacto ridículo que uno de mis mentores había creado pero que no pudo destruir. Efectivamente hizo a Aizen inmortal. Tuve que aprender una técnica que me costaría todo mi poder, mi habilidad para proteger a las personas que me importaban y eso significaba todo para mí. Ni siquiera sería capaz de ver espíritus en todo después de eso. Incluso entonces, no pude matarlo, pero lo debilité lo suficiente como para poder sellarlo. Constantemente enfrentaba enemigos más fuertes que yo, incluso inmortales, pero aún así encontré una manera de vencerlos. La gente todavía necesitaba ser protegida y lo hice porque podía, no por fama o fortuna. Miró al otro hombre directamente a los ojos. ¿Por qué te convertiste en Huntsman Crow? Crow se quedó en silencio por un momento, pasando su dedo por el borde de su vaso. Porque no quería ser un asesino y un ladrón. Mi hermana Raven y yo venimos de una tribu de bandidos en Mistral. Los fuertes sobreviven y los débiles mueren, así es como la tribu justifica sus crímenes. La única verdadera oposición a la que se enfrentaron fue la de los Huntsmen y las habilidades de un bandido no podían acercarse a defenderse de ellos. Así que el liderazgo decidió enviarnos a mí y a Raven a Beacon para aprender las habilidades que nos permitirían derrotar a un Huntsman y protegerlo. La tribu. Levantó el vaso, observando el líquido ámbar que contenía. Lo vi como mi salida. Raven estaba totalmente a favor de la idea y de devolver esas habilidades a la tribu. Tomó un sorbo y dejó el vaso. Yo, quería ser un cazador para ayudar a la gente. Siempre odié lo que éramos, nada más que parásitos que vivían del trabajo duro y las ganancias de los demás, sin nunca ganar honestamente nada de lo que teníamos. Cuando la tribu asaltó una aldea, tomaron todo lo que era útil. Cuando los Grimm comenzaron a aparecer, despegaron y dejaron a los aldeanos indefensos contra ellos. Solía enfermarme. Raven pensó que era un cobarde y no tenía miedo de decirlo. De la tribu. Me parece que tenías todas las razones correctas en tu cabeza para convertirte en Huntsman, observó Ichigo. Tal vez sea así, estuvo de acuerdo Crow. Pero con mi experiencia y teniendo en cuenta mi apariencia, al principio me costó mucho creer que realmente podía hacerlo. ¿Tu apariencia? Preguntó Ichigo. Desgracia, suspiró Crow. Soy una fuente andante de mala suerte y no puedo apagarla. Raven no era exactamente la persona que más me apoyaba, así que si no hubiera sido por el resto de nuestro equipo, no creo que hubiera durado el tiempo suficiente para encontrar mi camino. Taiyan Xiaolon y Summer Rose, dijo Ichigo. Crow asintió. Ambos nos aceptaron bastante rápido, pero nos tomó un tiempo devolver el gesto. Tenía miedo de que mi semblanza se interpusiera y Raven era demasiado dura. Aunque, nadie podía resistirse a Summer por mucho tiempo. Ruby se parece tanto a ella que da miedo. Su mirada se volvió amarga. Comenzamos a trabajar para Oz después de la graduación. Nos contó parte de la verdad sobre Salem y realizamos muchas misiones para él. Eso disminuyó cuando Tai y Raven se casaron y tuvieron a Yang, y luego Raven simplemente los abandonó. Un día y volví a la tribu. ¿Crees que de alguna manera se enteró de lo que Oz no te dijo? Preguntó Ichigo. Mirando algunas de las cosas que ha dicho desde entonces, sí, creo que lo hizo, pero nunca sale directamente y lo dice, respondió Crow. Ella lo llama mentiroso, nos llamó estúpidos por seguir trabajando para él, pero nunca diría directamente cuáles eran las mentiras. Tai ya había reducido las misiones y estaba enseñando en Signal y Summer se quedó para ayudarlo con Yang. Ella todavía tomaría la misión extraña, pero yo todavía estaba en eso a tiempo completo y me convertí en el principal agente de campo de Oz. Tomó un gran sorbo de su bebida. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Sentí que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía y tenía un propósito y ya ni siquiera tenía que pensar de dónde vengo. Sentí que realmente valía algo. Nada de eso ha cambiado, le dijo Ichigo. Sí, la divulgación completa habría sido agradable, pero en realidad no habría cambiado la naturaleza del trabajo que debía hacerse. Cuando estaba luchando contra Aizen y luego contra Iwatch, había muchas cosas que no había hecho. Dijo.
Algo de eso podría haber sido útil, pero no cambió el hecho de que tenían que ser detenidos. Escuchaste el razonamiento de Ozpin, escuchaste por lo que ha pasado y por cuánto tiempo. Eres un tipo inteligente, Crow, tú puedo ver todo el panorama ahora, entonces, ¿qué es lo que te molesta más? ¿Exactamente lo que Ozpin no te dijo, o el hecho de que no te dijo todo en general? Te dije en ese entonces, ¿todavía te habrías unido a la lucha? Crow se echó hacia atrás y suspiró. HNN. Sí, probablemente lo habría hecho. Sé que Summer lo habría hecho y no hay forma de que hubiera dejado que el Shortstag lo hiciera solo, así que habría terminado de todos modos, montando escopeta. Todavía me duele que no me lo haya dicho. Especialmente después de todas las cosas que he visto y hecho. Descubrir que Salem es inmortal y que ni siquiera tenía un plan más allá de tratar de mantenerla contenida, eso es un poco difícil de ignorar. Él me aceptó y confió en mí. Y yo confiaba en él. Demonios, de alguna manera a veces él era incluso como una figura paterna para mí. Me va a llevar un tiempo estar bien con esto, si es que alguna vez puedo estarlo. Créeme, lo entiendo y él también, dijo Ichigo. Ya sea que pensemos que tenía razón o no, hizo lo que pensó que tenía que hacer y está viviendo con varias vidas de arrepentimientos y consecuencias, y este es otro para agregar a una gran pila. Pero lo bueno de mantener a tu enemigo contenido por un tiempo es que te da tiempo para encontrar otras opciones. ¿Como tú y tu espada? Crow cuestionó. Tal vez, sonrió Ichigo. No lo sabré con seguridad hasta que lleguemos a ese punto, pero es una posibilidad. Incluso si todo lo que puedo hacer es debilitarla lo suficiente como para poder sellarla como hicimos con Aizen, será suficiente, al menos en el corto plazo. Todavía querríamos encontrar una manera de acabar con ella. Inmortal o no, una de mis técnicas de Kinki debería funcionar, pero destruir totalmente un alma, incluso la suya, es algo que debe mantenerse como último recurso absoluto. Intentaré todos los trucos que tengamos antes de ese extremo. Lo único que sabemos con certeza que debería lastimarla es el poder de los ojos plateados, pero prefiero no inculcarle eso a Ruby si no lo hacemos. No tengo que hacerlo. Tú y yo, coincidió Crow. Preferiría no verla involucrada en esto en absoluto, pero supongo que es demasiado tarde para eso. Se rió un poco. Su equipo es como el nuestro, siempre nos metíamos en el medio de las cosas también. A juzgar por lo que veo, será el doble de problemas, sonrió Ichigo. Porque estoy bastante seguro de que donde quiera que vaya el equipo Ruby, el equipo JNPR no se quedará atrás. ¿Cuánto saben acerca de lo que realmente está pasando? Preguntó Crow. Sobre el plan de Salem y Cinder, nada, al menos no todavía, respondió. Les hemos estado contando sobre Yoruichi y yo poco a poco, ya que su curiosidad los estaba arrastrando en la dirección correcta. Encontraron referencias en los libros de historia y comenzaron a hurgar, encontrando algunos de los agujeros en las historias. Llegó a Ruby adivinando inmortales y Nora adivinando extraterrestres. Crow no pudo evitar reírse. Suena como un tonto, está bien. Todavía no dijiste sobre las otras cosas, pero planeas decirles. ¿Oz lo sabe? Ichigo tomó un trago de su cerveza. Sí. A la luz de cómo fueron las cosas en mi vida, Yoruichi y yo pensamos que si van a estar involucrados, merecen saber lo que realmente está pasando. Realmente no peleó con nosotros, pero creo que sabe que no puede evitar que lo hagamos tampoco. Y esto fue antes de que nos dijera el resto. La mayor parte probablemente puede esperar hasta después del Festival Vital, pero en lo que respecta a Cinder, eso es un poco más delicado. Por razones de seguridad operativa es una cosa. Son buenos niños, pero siguen siendo niños y siempre existe la posibilidad de que se les escuche discutiendo entre ellos. Por otro lado, podrían terminar literalmente en medio de una pelea que no esperan y deben saber a lo que se enfrentan. Y pensar que Leonard podría estar jugando para el otro lado, suspiró Crow. Leo está un poco nervioso, pero es un buen hombre. O al menos lo era, nunca hubiera pensado que traicionaría a Ozpin. Sabe lo que está en juego. Y tener a los que atacaron a Amber aquí mismo, delante de nuestras narices. Eso toma algunas pelotas. Sacudió la cabeza. Si hubiera sido incluso unos segundos más rápido, no habrían obtenido nada de su poder. ¿Ustedes dos, realmente pudieron ayudarla? Ichigo asintió. Se han necesitado múltiples tratamientos, pero pudimos curar el desgarro en su alma y estabilizarla. Ahora se trata de que ella continúe reconstruyendo su aura. Sin embargo, será un proceso largo y lento antes de que se recupere lo suficiente como para despertar.
La revisaremos de nuevo mañana por la mañana. Deberías venir con nosotros. Creo que lo haré, dijo el veterano Huntsman. Incluso si está inconsciente, todavía puedo disculparme en su cara. Tendrá que funcionar hasta que se despierte. Entonces, ¿sigues en el juego, Crow? Preguntó Ichigo con seriedad. Lo miró, permaneciendo en silencio por un momento. Me ha sacado de la cornisa lo suficiente como para no hacer algo sin sentido o estúpido como golpear a Oz o tener una juerga de una semana, y ahora estoy lo suficientemente tranquilo como para poder pensar en esto desde su lado y tratar de entenderlo. Confiar plenamente en él de nuevo tomará un poco de tiempo, pero sí, todavía estoy en el juego. Demonios, si Jan y Ruby están en él, supongo que no puedo irme ahora. ¿Y? No me gustaría que los niños te hicieran quedar mal, sonrió Ichigo. Crow se rió. Entonces, ¿cómo les está yendo en esa clase avanzada tuya? Muy bien, respondió Ichigo. Hizo una seña al cantinero para otra ronda. También tengo algunas historias si quieres escucharlas. Soy todo oídos, sonrió. Escuchar sobre las hazañas de sus sobrinas siempre fue bueno y él también podría encontrar algún material de broma allí.